estar, con la ayuda del Señor, considerando Romanos capítulo 8, versículo 14 al 27, que fue el texto que acabamos de hacer lectura. Y esta enseñanza o predicación se titula La gloria presente y la gloria futura. La gloria presente y la gloria futura. Recordemos que comenzamos con el capítulo 8, donde estuvimos viendo lo que significa andar en el espíritu o andar en la carne, ¿sí? Pablo nos enseña en los primeros versículos del capítulo 8 que el creyente es aquel que anda en el espíritu. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es su guía. El creyente es aquella persona que se ocupa de agradar al Espíritu Santo. El creyente, por medio del Espíritu Santo, mortifica su pecado o hace morir todo lo terrenal que aún hay en su corazón. Vimos también, hermanos, que el creyente no anda en la carne, no practica, no quiere decir esto que no cae en pecado, pero sí quiere decir que no vive practicando la maldad. Veíamos en el versículo 1 del Evangelio, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y no solamente condenación, sino no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y hoy estaremos considerando estos versículos, si el Señor nos lo permite. Y hermanos, lo que veremos en este tiempo son verdades preciosas, son verdades que traen consuelo a un creyente. También son misterios que realmente no alcanzamos a comprender en su totalidad. Y que el Señor nos conceda ser parte de esto, deleitarnos y asombrarnos en las obras de Dios. Versículo 14 y 15 de nuestro pasaje. La guía del Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo viene a ser una señal o una marca que caracteriza a un auténtico creyente. Es decir, acá el apóstol Pablo no está dando pie para que exista la posibilidad de que un creyente ande en ambos, en el espíritu o en la carne, ¿verdad? La realidad, dice Pablo, es que el creyente anda en el espíritu. Andar en la carne equivale lo mismo a vivir en el pecado o practicándolo. Y algo importante, hermanos y amigos, y que sobra del Espíritu Santo, es que nos hace hijos de Dios. Vamos a ver en primera instancia la adopción. La adopción. ¿Qué significa esto? Este texto nos está diciendo, el versículo 14 y 15, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y algo importante es que no es el andar en el Espíritu Santo lo que convierte a una persona en hijo de Dios. No, el que una persona llega a ser hijo de Dios cuando es unido a Cristo por fe y arrepentimiento, transformado. Y a partir de allí, el creyente es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, lo que quiero comunicar es que la causa, el origen de ser hechos hijos de Dios no es en sí mismo el andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es la consecuencia natural de aquel que ha sido unido a Cristo. No existe, iglesia, un cristiano sin el Espíritu Santo. Tal cosa no existe. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo morando en su interior. ¿Por qué? Porque así lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido que Él no dará un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Recuerdan? Segunda de Timoteo 1:7. Es decir, hermanos,
No hemos recibido un espíritu. ¿A qué espíritu está haciendo referencia? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Que haga volver al creyente a la esclavitud del pecado o a la maldición de la ley, sino que este Espíritu Santo viene a ser como un sello de la realidad que ha ocurrido en el individuo o en la persona que cree en Cristo. ¿Cuál realidad? Es lo que la Biblia llama la adopción. Se entiende por adopción a colocar a alguien como hijo o hija. Es cuando alguien recibe la calidad de hijo. En este caso, ¿con respecto a quién? A Dios, quien ahora también es su padre. Hermanos, la adopción, así como lo es la justificación, también tiene un elemento, una connotación que es jurídica. También hay un aspecto legal allí. La adopción es una obra legal de Dios. La escritura dice, Efesios 1, versículos 5 al 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿recuerdan? Efesios 1, 5 al 6, predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto, hermanos, es sencillamente maravilloso. Dios el Padre, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, escogió un pueblo para sí mismo. Todo creyente ha sido predestinado desde antes del comienzo de los siglos, pero predestinados ¿para qué, hermanos? Bueno, entre otras cosas, sí, predestinados para redención en Cristo, predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él, predestinados para ser para alabanza de la gloria de su gracia, pero también para ser adoptados como hijos suyos por medio de la vida y la muerte de Jesucristo. Así es, hermano y amigo. Cristo con su sacrificio logra que lleguemos o que se llegue a ser hijo de Dios y que Él sea nuestro Padre Celestial, predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Piensa en la adopción. Eso es algo que nos debe cautivar, nos debe asombrar, nos debe llevar a la adoración. También recuerdo otro pasaje, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese pasaje, Juan 1:12, también nos habla de la adopción. ¿Son todos hijos de Dios? En ninguna manera. Solo pueden ser llamados hijos de Dios aquellos que le reciben, que reconocen y aceptan las buenas nuevas del Evangelio, que creen en Cristo como el Hijo unigénito de Dios. Y noten en ese texto que Juan el apóstol dice que es el mismo Dios el que nos da la potestad. Piensen en esa palabra potestad, también es un tema legal. El derecho, la potestad legítima, no solamente de ser llamados hijos de Dios, sino de ser hechos hijos de Dios. Dios no llama a su pueblo hijos simplemente porque sí, como por una palabra bonita, no. Dios llama a su pueblo hijos porque es una realidad espiritual. Esas son las bendiciones espirituales que nos dice Efesios 1. Estamos viendo la realidad que Dios ve a su pueblo como hijos. Y pido a Dios que nos abra nuestra ceguera para ver la maravilla de la adopción. También dice Efesios 2, 18 y 19.
porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos por un mismo espíritu entrada al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versos 18 y 19. Por medio de Jesucristo y por el Espíritu del cual hoy estamos hablando, el Espíritu Santo, el creyente tiene acceso ¿a quién? Al Padre. Tenemos entrada al Padre. El Señor no solamente es nuestro Dios, sino que también es el Padre de un creyente. Y ahora gracias a la adopción, una adopción que es real, que es auténtica, el creyente ya no es extraño para Dios, ya no es un extranjero, ya no es solamente un ciudadano de un nuevo reino. El creyente viene a ser un miembro de una familia, la familia de Dios. Ha sido adoptado, ha sido recibido a la familia de Dios. También nos dice Gálatas 4, del 4 al 6, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 4 al 6. Era necesario que en el tiempo señalado, en la plenitud del tiempo, Dios enviara a su Hijo a este mundo, nacido de mujer, cumpliendo la ley a la perfección, muriendo para redimir a su pueblo, pero también para qué, iglesia, para que ellos recibieran aquello para lo cual habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? La adopción, a fin de recibir la adopción de hijos. Cristo murió para hacer la adopción una realidad y nos dio su Espíritu Santo, que también es llamado el Espíritu de Cristo. La adopción tiene ambas realidades. Por un lado, Dios nos considera, si creemos en Cristo, y nos llama como hijos. Pero también, ¿cuál es la otra realidad? Ahora para el creyente, Dios es su Padre. Por eso lo puede llamar Abba Padre. El Espíritu Santo, dice nuestro texto, nuestro pasaje de Romanos, por él podemos clamar Abba Padre. En cuanto a esta palabra Abba, es una palabra aramea a propósito de lo que vimos en la escuela dominical, que significa sencillamente padre o papá. Abba era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos para referirse a sus padres. Era una de esas primeras palabras que un niño aprendía a decir. Y la palabra Abba denota dos cosas importantes, hermanos. Por un lado, un profundo confianza, intimidad. Es como nosotros decir papá, ¿verdad? Pero al mismo tiempo refleja un profundo respeto a esa autoridad, Padre. Incluso nuestro Señor Jesucristo usó esta misma palabra, hermanos, en una de sus oraciones de mayor agonía, cuando Cristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Allí en Getsemaní, Él decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Piensa en eso. Debido a la adopción, el creyente ha sido recibido, ha sido aceptado en el amado. Y ahora puede orar con la misma confianza que oró Cristo a su Padre y decir las mismas palabras, Abba. Cristo dijo, Abba Padre, los creyentes también. ¿Cómo es posible esto si no es por la adopción?
En el Antiguo Testamento la adopción no era vista, no era muy común. No me refiero a la adopción espiritual, la que estamos hablando, sino a la adopción humanamente hablando. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo usó la figura de la adopción para enseñarnos esta realidad espiritual, la nueva identidad del creyente en Cristo. En el Imperio Romano, cuando se adoptaba a un niño, a una persona, esta literalmente venía a ser parte de la nueva familia. Su pasado quedaba borrado. Y a nosotros hoy no se nos dificulta entender esa idea porque esa figura de adopción sigue en nuestra sociedad y alcanzamos a dimensionar un poco lo que significa. Verso 16 de nuestro pasaje, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, una de las obras que realiza el Espíritu Santo, que ha venido a morar en el creyente, que ahora es hijo de Dios, es que el Espíritu Santo en una gran medida contribuye a la seguridad de la salvación. Dios está interesado, es la voluntad de Dios que su pueblo esté seguro de su salvación. Pablo decía, Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida. Primera de Juan 5:13. Miren ese texto. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que verdad somos hijos de Dios. De manera que la seguridad de la salvación es algo muy importante en la vida de un creyente. ¿No rogaba acaso David, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación? Y para ello, para esa seguridad de la salvación, la tercera persona de la Trinidad juega un papel fundamental. Y Dios permita que ese testimonio esté en nosotros. Sin embargo, la Escritura también guarda un equilibrio en cuanto a esto, pues no desconoce la realidad de que existan multitudes que se puedan engañar a sí mismas. Por eso también se nos manda, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Ambas cosas pueden llegar a ser un problema y muy peligroso. ¿A qué me refiero? A alguien que esté convencido de una salvación que no tiene, pero también es igualmente triste y peligroso que un hijo de Dios dude de la salvación y de su identidad en Cristo. Quiera Dios darnos claridad en cuanto al estado de nuestras almas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Herederos y coherederos. Hermanos y amigos, las riquezas de la gracia de Dios no tienen fondo, no tienen techo, no tienen límites. Naturalmente sabemos que la figura de adopción nos lleva también al siguiente tema. ¿Cuál? La herencia. Y es algo que no nos resulta extraño tampoco. ¿Por qué? Porque sabemos que un hijo, al ser miembro de una familia, al ser hijo de sus padres, naturalmente lo constituye ¿qué? Heredero de sus cosas o de sus posesiones. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Efesios también nos dice lo siguiente. Efesios 1, versículo 11, 13 y 14. Lo leo brevemente. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Sí notan la palabra otra vez? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese texto es Efesios 1, versículo 11, 13 y 14. ¿Qué es herencia? Herencia es recibir, herencia es ser poseedores de algo. Y sabemos que la herencia, hermanos, no es algo que se gana,
no es algo que se alcanza, la herencia no es algo que se obtiene, la herencia es algo que sencillamente se recibe por el simple hecho de ser parte de una familia. Es un privilegio, una gracia. ¿Por qué? Porque la herencia no es un tema meritorio, no es un tema de méritos. Y hermanos, ya tendríamos suficiente para asombrarnos y adorar al Señor con el ser hechos hijos de Dios, para que ahora las Escrituras nos hablen de herencia. Pero es que si somos hijos, también somos herederos suyos. Y si somos herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo, porque Cristo Jesús es llamado en la Biblia el unigénito, el primogénito. Eso quiere decir que lo que Cristo ha recibido del Padre, también Cristo lo comparte con su pueblo. El Espíritu Santo no es solamente aquel sello, sino que también son esas arras de nuestra herencia. Al estar unidos a Cristo, recibimos también lo que Cristo ha recibido del Padre. Pero para esto necesitamos también estar unidos a Cristo en sus sufrimientos y en sus padecimientos. Versículo 18. Los sufrimientos temporales y las glorias venideras. Verso 18 de nuestro pasaje. Necesitamos tener en nuestras mentes las glorias que Dios ha prometido a su pueblo, porque así y solo así los sufrimientos aquí serán pequeños y temporales. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Notemos que Pablo no está desconociendo la realidad inminente del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Los seres humanos sufrirán y eso también incluye a los hijos de Dios. Sí, apártate de toda idea de que los hijos de Dios no sufren. Si Cristo, el unigénito, sufrió hasta la muerte, ¿no lo habrá de hacer su pueblo? ¿Acaso los discípulos son mayores que su Señor? Va a haber adversidad, va a haber dolor, va a haber llanto, soledad, etcétera. Pero Pablo dice, ¿qué es esto comparado con lo que le aguarda o con lo que le espera al creyente? Y se nos habla de la manifestación de los hijos de Dios. Es una alusión a lo que sucederá en el último día, el día de la resurrección y de la glorificación del cuerpo. También Juan dice lo mismo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Primera de Juan 3:2. El creyente ya es hijo de Dios, pero no todo ha sido consumado, hermanos. La justificación sí, consumado es, pero aún falta que Cristo venga en gloria, aún falta que le veamos cara a cara, aún falta despertar a su semejanza. Pablo en otro lugar de las Escrituras dice algo muy parecido de nuestro texto, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es maravilloso como Pablo dice la misma verdad en este texto. El creyente debe considerar sus sufrimientos aquí, por más grandes que estos puedan ser, enfermedad, muerte, dolor, persecución, lo que pensemos, como algo solamente leve, dice Pablo, momentáneo, pasajero. ¿Por qué? Porque Pablo está teniendo en mente las glorias venideras. No son ni siquiera comparables, dice el texto, nuestro pasaje. Volvamos a Romanos 8, versículo 19 al 23. El gemido y el deseo de la creación y su relación con los creyentes.
Hermanos, lo que les mencionaba ahorita, lo que nos dice estos versículos constituye un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado en las Escrituras. No conoceríamos esto si, si Pablo no hubiese escrito esto. Existe una relación entre la creación del mundo material, el mundo físico, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay con los creyentes, con la iglesia y con lo que les aguarda a ellos. Nos dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo que la creación tiene un fuerte anhelo, un deseo, un suspiro que aguarda con expectativa que llegue el día de la manifestación de los hijos de Dios, el día del Señor, de la venida del Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué la creación aguarda ansiosamente ese día? La creación está bajo maldición. Desde Génesis 3:17, Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Cuando nuestro pasaje de Romanos dice que la creación fue sujeta a vanidad, esto quiere decir y nos recuerda que la tierra a partir de Génesis quedó bajo maldición. ¿A causa de quién? Del pecado del hombre. Maldita fue la tierra por causa del hombre. El hombre la sujetó a maldición, pero Dios la sujetó a esperanza. Porque este texto, nuestro pasaje, nos dice que la creación física está guardando también una liberación, una redención, la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué? Porque en la tierra moran los hombres caídos. Y el día que los hijos de Dios experimenten esa liberación final y gloriosa, ese día también la creación experimentará su propia liberación. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Es lo que la Biblia llama los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor, desde el Antiguo Testamento, lo prometió. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65:17. Sí, iglesia, la creación también tiene promesas de parte de Dios. Y la iglesia, junto a la creación, está guardando con paciencia el día que lleguen esos cielos nuevos y esa tierra nueva, donde ya no more la maldad, sino more la justicia. Eso fue lo mismo que Juan vio en Apocalipsis 21:1. Anoten esa cita también, hermanos. Él dijo: vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Y lo de lo primero ya no hubo más memoria. Ese será el día, hermanos, glorioso, en que la tierra se llene del conocimiento y la gloria del Señor como las aguas cubran el mar. Quiero que anoten esa cita, ahorita por tiempo no lo leemos. Isaías 11 del 6 al 9. Ese pasaje también nos habla o nos da una descripción de lo que será ese día. No sé si será algo literal o no. Ese es el texto que dice: allí morará el cordero con el león, ¿se acuerdan? Pero lo que sí estoy convencido, hermanos, es que habrá una restauración de todas las cosas. Lo que sí sabemos es que la situación actual de la creación no es definitiva. Y de alguna manera la tierra lo sabe, la creación lo sabe. La tierra anhela ardientemente y mientras tanto gime, dice Pablo, gime, está en decadencia. Lo que quizás este mundo llama calentamiento global o cosas así, Pablo lo llama: la tierra está con dolores de parto a causa de su maldición.
De manera que la liberación de este mundo físico está relacionado directamente con la venida del Señor y con la liberación plena de los hijos de Dios y con la redención de nuestros cuerpos. ¿Recuerdan? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Al creyente se le ha dado probar como un abrebocas las glorias del cielo. Por eso dice Pablo, tienen las primicias del Espíritu. Pero también, como la tierra está expectante, los creyentes también lo están. Y así como la tierra gime, los creyentes también gimen, esperando esa redención plena, esa liberación total. Versículo 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Todo esto nos lleva, hermanos, en gran parte a que veamos que la vida cristiana en una gran medida se trata de esperar, de aguardar, de esperar con paciencia la plenitud de todas las cosas. ¿Saben qué dice Pablo en estos versículos 24 y 25? Que si nosotros vemos algo, eso no sería fe ni sería esperanza. Si algo ya lo tenemos o si algo ya lo vemos, entonces no podemos hablar de esperanza. ¿Cuál es la esencia de la esperanza? Esperar en lo que no podemos ver, en lo que aguardamos, en lo que esperamos. Por eso Pablo en otro lugar de la Escritura dice algo similar. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Hermanos, al creyente la Escritura lo llama a poner su mirada en lo que está por venir, en lo que no se ve. Por eso es eterno. Por eso el autor de Hebreos define la fe como, ¿recuerdan? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que no cree a la Biblia no puede tener esperanza. Para él su vida es aquí y ahora, pero para el creyente la eternidad está cerca, muy cerca, y se nos manda a que esperemos pacientemente, a que la guardemos. A la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Cristo. Juan 14:2. Y finalmente, verso 26 y 27. El Espíritu Santo como ayudador e intercesor. Este texto, esta porción no puede terminar de una mejor manera. Mientras que aguardamos todas estas cosas para el creyente, el Señor no nos ha dejado huérfanos, hablando de la adopción también, sino que mandó al Consolador, al Espíritu de verdad. Nosotros evidentemente somos débiles, somos frágiles, pero el Espíritu Santo nos fue dado o les daba al creyente para ayudarnos. Él es el ayudador, Él es el que nos socorre, incluso hasta nos puede guiar en la oración. ¿Ven lo que dice Pablo? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Somos débiles en la oración. Es más, en algunas ocasiones, y acá no me refiero a la indiferencia en cuanto a la oración, me refiero a que hay muchas ocasiones en las que un creyente no sabe cómo expresar sus agonías, sus suspiros, sus gemidos, y entonces el Espíritu Santo lo hace inaudiblemente, indeciblemente, pero Dios el Padre lo sabe y lo oye. El Espíritu Santo no solo es el ayudador de los hijos de Dios, sino que también es intercesor ante el Padre. Y esto sucede porque es voluntad de Dios. ¿Sí lo notan al final? Él intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios, de aquel que conoce y escudriña los corazones, de aquel que todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos, ante quien hemos de dar cuentas,
Y el Padre sabe, hermanos, cuál es la intención del Espíritu cuando ayuda e intercede por su pueblo. Y por eso al principio, hermanos, cuando inicié la enseñanza, hablaba de que este pasaje, esta porción de las Escrituras, nos habla de misterios que no alcanzamos a comprender. Hermanos, ¿cómo lo podemos comprender? Pero está revelado. Este texto está diciendo que la creación gime, pero nosotros no podemos percibir eso físicamente, sensorialmente no lo podemos percibir, pero sucede. Y asimismo este texto dice que el Espíritu Santo da gemidos en un creyente al Padre. Y esos gemidos tampoco nosotros los percibimos. Son indecibles, pero también suceden. Hermanos y amigos, la salvación, con esto termino, con esta reflexión. Dios da a su pueblo, la salvación que Dios da a su pueblo y que Él ofrece y sigue ofreciendo a todos los hombres es grande. Va más allá del perdón de los pecados, va más allá de la justificación, es mucho más. También hoy hemos visto de la adopción. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Podemos decirle, Abba. Si tú estás en aflicción ahora mismo o cuando lleguemos a estarlo, si tú estás en Cristo, recuerda que no se puede comparar con las glorias que vendrán. Toma ánimo. Lo que la creación y la iglesia de Cristo están aguardando con tanta expectativa, ni siquiera se pueden expresar. Ustedes saben que hay un texto que dice que Pablo tuvo una visión del cielo. Cuando él dijo eso, él dijo, vi cosas indecibles que al hombre no le es permitido expresar. Segunda de Corintios 12:4. Segunda de Corintios 12:4. Pero hay otro texto también en Corintios que Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Primera de Corintios 2:9 es ese versículo. Primera de Corintios 2:9. Solo los creyentes, hermanos, que ya están en la eternidad, en el cielo, lo saben. Y los creyentes que hoy viven lo sabrán el día que pasemos el valle de la muerte. Pero incluso los creyentes que están en el cielo ahora mismo, ellos también están aguardando algo. Ellos también están a la espera de la resurrección de sus cuerpos. Alégrate, creyente, tienes un doble intercesor. No solamente Cristo Jesús, sino que este texto nos está diciendo que también el Espíritu Santo lo hace. ¿Qué seguridad más puede haber? Cristo y el Espíritu intercediendo por su pueblo. Y si no estamos en Cristo en esta mañana, ven a Cristo, vengamos a Cristo. Y la Escritura nos dice que seremos hechos hijos de Dios. Serás hijo o hija de Dios si vienes en fe y en arrepentimiento. Y si eres hijo, también serás ¿qué? Heredero y coheredero, y tendrás el sello y tendrás las arras del Espíritu. ¿Por qué querer seguir siendo un enemigo, un extraño, un ajeno de Dios? Y más cuando Él mismo es quien en su bondad nos está ofreciendo esta bendita reconciliación. Amén, hermanos.